es una cosa que somos los que nosotros, los de casa, por ejemplo, la mayoría de los que estamos acá, que somos tal vez los más antiguos, amén, somos nosotros los que tenemos que servir a los que vienen llegando. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Somos nosotros los que tenemos que atenderle, los que nosotros tenemos que disponernos para los nuevos que vienen llegando. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga a la iglesia, amén. Bien, leemos la lectura de su palabra, Gálatas 5:13, bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Gálatas 5:13. Aquí está. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Sino que servíos por amor los unos a los otros. Ahora oramos brevemente al Señor. Padre mío, tu palabra ha sido leída. En el nombre de Jesús, pon esta palabra, este mensaje sobre cada corazón, sobre cada vida, sobre la vida de mi hermana, de mi hermano, Dios, del joven, Señor, del niño. Padre mío, muchas veces, Señor amado, tal vez nosotros mandamos, ordenamos a los niños en nuestro hogar, en cualquier lugar, que nos sirvan, que nos traigan cosas, que hagan. Padre mío, y para nosotros, ¿qué queda? Habrá un servicio, Señor amado, en el hogar, en la casa. Habrá un servicio, Padre mío, en la iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, enséñanos, háblanos en el día de hoy. Edifícanos, Padre mío, por tu palabra, oh Dios. Prepara nuestra vida, nuestro corazón, Señor amado, para recibirla con un corazón de discípulo en esta mañana, oh Dios. En el nombre de Jesús reprendo toda obra del diablo, toda obra del enemigo, toda oposición del diablo, Señor amado, que muchas veces trae nuestra mente y nos saca de este lugar, oh Dios. En el nombre de Jesús, Señor amado, estamos aquí para escuchar de ti, de tu palabra, oh Dios. Padre mío, la cual vas a bendecir a nuestra vida, a tu iglesia, a través de la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Las glorias son para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tomen asiento, mis hermanos. Y desde ya de este versículo habla al libro de los Gálatas, dice la Escritura, amén, que desde ya empieza una labor, amén, que Cristo quería siempre enseñar a sus discípulos. Y esa labor principal que el Señor quería entregar a sus discípulos es que tenían que ellos servir a los demás. Que ellos tenían, Dios bendiga a la iglesia del Señor, predicar la palabra, que ellos tenían que hacer evangelismo, tenían que orar, ayunar, tenían que hacer muchas cosas, negarse, ¿verdad? Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero dentro de aquello, amén, lo que ellos tenían que hacer, servirle a los judíos y así como a gentiles. ¿Cuántos lo creen así en esta mañana? Porque para eso llamó el Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Él mismo dice que Él no vino, Dios bendiga a la iglesia del Señor, sino no vino para ser servido, sino que Él para servir a los demás. Él siempre da ejemplo de todo. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Bueno, y vamos a ir avanzando, porque dice que ahí en el versículo 14 también nos habla, amén, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Gálatas 5:14, que no tenemos que abusar de esa libertad, porque para servir Dios también pide una condición a nuestra vida. Porque toda la ley dice, en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén, hermano. Y Dios nos ayude para que ese amor vaya creciendo cada día. Amar a nuestro prójimo. Amén. Saberlo sobrellevar. Aprenderle a conocer. Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Aprenderle, Dios bendiga a la iglesia del Señor, lo que debemos imitar o no imitar de nuestro prójimo. Pero si nos habla el Señor, amén, les decía que dentro de aquello, amén, se cumple la palabra de la ley, que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O sea, que lo que tiene que haber, no tiene que haber una actitud egoísta, de egoísmo en nuestras vidas. El Señor nos llama a que a nosotros como cristianos
No tenemos que ser egoístas. No tenemos que ser egocéntricos. No sé cuántos sinónimos más puedan haber, pero nosotros no tenemos que ser personas que solamente nos miremos al espejo y decirnos somos los más hermosos, somos los más especiales, somos lo mejor de la iglesia. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Sino que dice que nosotros tenemos que mirar por los demás. ¿Cuántos lo creen así en esta mañana? ¿Y de qué manera? Bueno, el Señor sigue explicando, amén, y nos habla. Dios bendiga a la iglesia del Señor en Mateo 20, 26 y 28. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque Dios nos habla del servicio. Del 26 al 28 de Mateo nos habla la palabra del Señor. Más entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Amén, hermano. El que quiera hacerse grande entre vosotros, dice, será vuestro servidor. El Señor, como decía, le hablaba, los reunía a los discípulos y les explicaba cómo iba a ser el reino de los cielos, cómo tenía que ser el evangelio. Hermano, y cada corazón de aquel hombre que Dios llamó, como decía un principio de la oración, ellos tenían que tener ese corazón de discípulo para poder oír al Maestro, para poder oír la palabra del Señor, para que cuando el Señor Jesús les hablara, Dios bendiga a la iglesia del Señor, ellos pudieran decir, bueno, ¿de qué manera, Dios bendiga a la iglesia del Señor, nosotros vamos a llevar nuestro servicio delante de Dios? Porque muchos querían ellos trabajarle a Dios y de sus discípulos, porque nos vamos a centrar mayormente en ellos, amén, que ellos querían darle un servicio a Dios, pero ellos querían sacar provecho, amén, y ser reconocidos. Dios bendiga a la iglesia del Señor por lo que hacían en la obra de Dios. Recuerda, hermano, cierto que Juan, amén, dos de sus discípulos, ¿verdad, hermano? Dice que ellos vinieron y quisieron ser honrados y aún la madre intercedió por ellos. Y le pidió al Señor que cuando tú estés en tu reino, que uno de mis hijos se sienta a la derecha y el otro a la izquierda. Acomodado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero dice que el Señor no acomodó a nadie ahí dentro del apostolado, dentro del ministerio. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Sino que dice que Él, ¿verdad, hermano cierto? En una oportunidad Él tomó y dijo, acompáñeme Jacobo, Pedro, Juan, acompáñenme a orar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Bueno, Él lo escogió y ellos le acompañaron y le siguieron. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y cuando Él les mandó a predicar, Él les dio la posibilidad de trabajar en la obra de Dios. Pero dice que cuando ellos dijeron de esta manera, Jesús dijo, no, es que eso no me es dado a mí, sino que ese le es dado a mi Padre. Amén. Todas las cosas que Él, de qué manera va a honrar allá arriba en los cielos, dice que eso iba a venir de parte del Padre, la honra, o según el trabajo, o según nuestras obras que hayamos hecho. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y seguimos leyendo la lectura, amén. Y el que quiere ser, dice, el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Amén. El primero. No, o sea, yo no voy a servir para yo ser reconocido, para yo ser el primero, para que digan, bueno, yo fui el que serví las mesas, yo fui el que hice el aseo, yo fui, ¿verdad, mano cierto?, el que serví la once. Yo no hago eso para ser reconocido. El Hijo de Dios no hace eso, ¿verdad, mano cierto? O tal vez podemos decirlo, yo no oro, yo no canto, tantas cosas que se hacen dentro de la obra del Señor. Ayúdame a aclamar al Señor porque yo soy bueno para tomar agua, pero no estoy tomando agua, así que de repente nos ayuda el Señor, amén. Entonces, muchas veces, por poner un ejemplo, antes, cierto, siempre se delegaban a hacer el aseo, pero ahora que no se delega, son pocos los que se ofrecen. Dios bendiga a la iglesia del Señor. No quiero juzgar ni nada, amén, pero se decía ahí en el grupo, amén, se decía, amén, la hermana tanto, el hermano tanto va a hacer el aseo. Gloria a Dios, amén. Estoy en el WhatsApp. ¿Será un tipo de honra, hermano, eso? ¿Será de alguna forma que a mí me gusta que me nombren, que me digan es que yo voy a hacer esto y yo hago esto otro? Pero ahora que nadie lo sabe, Dios bendiga a la iglesia del Señor, me he dispuesto para el Señor. Amén, así que el que quiere ser el primero, hermano, entre vosotros será vuestro servidor.
¿Y de qué manera muchas veces va a hacerlo? Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén, anónimamente. Amén, amén, Padre. Como decía en otras oportunidades, muchas veces personas hacen obra de caridad, obran en la iglesia en distintos lugares y lo hacen anónimamente. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque no les gusta que le digan, ¿verdad, hermano? Cierto, esto hizo esto otro. En el mismo tema de la Teletón, amén, muchas veces la gente llama y muchas veces a algunos les gusta dar el nombre, presentan a su empresa, Dios bendiga a la iglesia del Señor, 1.000, 1.500, ¿cuántos millones de pesos? Bien, decimos nosotros. Es para la obra para la causa, Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero hay otros que lo hacen anónimamente. Y quizás son más, o quizás son menos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que no les gusta, no tienen por qué, ¿verdad, hermano cierto?, ser reconocidos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. El que quiera ser entre vosotros, el primero, hágase ese, ¿verdad, hermano cierto?, vuestro siervo. Hágase como aquel que cuando llegaba, Dios bendiga a la iglesia del Señor, a la casa, amén, aquellos de visita con sus pies polvorientos, amén, traía agua, la depositaba en un tiesto, en algo, ¿verdad, hermano cierto?, un lavatorio, podemos decir nosotros, y le lavaban los pies a los caminantes. Esa era la labor del siervo. ¿Y qué es lo que le dijeron al siervo? Le daban las gracias porque le servía, porque le daban de comer. Tu deber has hecho. Y nos dice la palabra, el Señor nos agrega más a nosotros. Aunque hiciéramos muchas cosas, ¿qué somos? Siervos inútiles somos. Así que, hermano, por lo inútiles que somos nosotros, que Dios nos honre en algo, tenemos que alabar y bendecir el nombre del Señor. ¿Cuántos lo creen así en esta mañana? Y el 28 dice, amén. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino que para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Miren la obra que hace, hermano, el Dios que nosotros tenemos, amén. Aquel que nos dio salvación, Él no vino para ser servido y además para entregar su vida por el rescate de muchos. Es servicio, ¿no, hermano? Qué lindo, hermano, cierto servicio que tenía el maestro. ¿De qué manera? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Él nunca se gastó de nada. El hermano, claro, habló del cielo, de las promesas que habían en el cielo, amén. Pero Él no dijo, yo soy el dueño de todo el universo, amén. Él se da a entender y reconocer, amén, que Él era el creador de todas las cosas, amén. Pero Él no lo decía ostentando nada. Él lo decía, Dios bendiga a la iglesia del Señor para que conocieran quién era. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, Dios nos guarde sobre ¿verdad, hermano cierto? Esta labor tan grande que a veces pone Dios en nuestra vida y que es más que el don de servicio. Es como nosotros tenemos que sabernos conducir, ¿verdad, hermano? Como verdaderos cristianos. ¿Cuántos lo creen así en esta mañana? En Juan 13, capítulo 3... Juan capítulo 13, versículo 13 al 5. El Señor nos da varios ejemplos como nosotros nos ayuda a servir o qué es lo que cuesta servir al Señor, porque esto no es gratis. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Amén, porque para servir a Dios, Dios demanda de nuestras vidas. Amén, Dios demanda entrega de nosotros, que nosotros tenemos que, ¿verdad, hermano?, despojarnos también de muchas cosas. Como leíamos el primer versículo, ¿cuántos lo creen así? Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego que puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con el que estaba ceñido. Amén. Se dio el trabajo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, poner agua, igual que el siervo, como le decía, amén. Echar el agua y comenzó a lavar los pies ¿de quién? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Él empezó a lavar los pies de los discípulos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso que Dios nos ayude, hermano, para ser discípulos del Señor, para que nos laven los pies. Para recibir esa honra, Dios bendiga a la iglesia del Señor.
para que Dios bendiga a la iglesia del Señor, haga, ¿verdad, hermano, cierto? Lo que el Señor hizo, porque Él le demostró lo que Él estaba haciendo, ellos también tenían que hacerlo. Como Él se humilló, ellos también tenían que humillarse delante de su hermano. ¿Cuántos lo creen así en esta mañana, hermano? Y lo enjugó, dice, con la toalla con que Él estaba ceñido. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Juan capítulo 13, versículo 14 y 16, ahí mismo, amén. Después de haber lavado los pies, ¿cierto? Pero si yo, dice el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. No se trata que el día de mañana a cualquiera de ustedes se le ocurra, amén. Bueno, yo amo a mi hermano, yo me hago menor que mi hermano y yo traigo mi balde y traigo mi... Amén. Y me voy a poner a lavar los pies de mi hermano. Porque ese no es el orden de la iglesia. Dios bendiga a la iglesia del Señor. El orden de la iglesia, amén, que desde arriba, como lo hizo Él, yo soy el maestro, decía, no lo digo por yo, Jesús dijo, amén, yo soy el maestro, amén, yo soy su Señor. Amén, Dios bendiga a la iglesia del Señor. He lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. O sea, como decía, es un gesto, hermano, cierto, de humillación. Amén. De doblegarse, ¿verdad, hermano, cierto? Y hacer todo lo que el Padre le pedía. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque nosotros podemos lavarnos los pies uno a otro, pero después quizás ni siquiera lo respetemos. Podemos demostrar que nos humillamos, ¿ven? Que tal vez hacemos un gesto de valor delante de la presencia de Dios, pero tal vez esa humillación no está en el corazón del hombre, en el corazón del cristiano. Pero dice que así lo hizo el Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Así lo hizo el Señor. Sigamos leyendo, amén. Estamos hablando del don de servicio, ¿verdad, hermano? Porque ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis el ejemplo. Amén. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Amén. ¿Se da cuenta que el Señor también pone las cosas en orden? Amén. Porque los discípulos tenían que someterse al Maestro. Amén. Los discípulos tenían que estar dirigidos por el Maestro. El discípulo no podía decir, ¿sabe, Señor? Usted dijiste de 2 en 2. Enviaste a los 70. No es que vamos a ir 3 en esta ocasión. Amén. Invité a otro hermano, a otro porque me pareció. Él tenía que cumplir las cosas al pie de la letra porque el Maestro era el que ordenaba. Amén. Vamos a ir y entrar, Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén. Pero si no me reciben, ¿qué decía el Señor? Amén. Yo me devuelvo, sacudo los pies, amén, el polvo de mis pies, amén, y me retiro de aquel lugar. Pero tal vez, cierto, uno de sus discípulos puede haber dicho, no, señores, que no me reciben, yo igual me la arreglo y dentro de aquel lugar. ¿Estaremos haciendo la voluntad del Señor? Que Dios nos ayude, hermano, amén. Porque es conforme al orden de Dios. No conforme al orden de la iglesia, el orden del pastor muchas veces, sino que conforme venga la dirección de arriba del cielo. Y el discípulo no es más grande que el maestro, ¿sabía usted? Muchas veces algunos pueden decir que qué es lo que le hace mejor, qué es lo que hago mejor, quién canta mejor, quién ora mejor, quién hago esto otro, quién predica mejor. Dios bendiga a la iglesia del Señor. A todos Dios nos da algo a veces diferente, amén. Pero dice el Señor algo muy claro. Dios bendiga a la iglesia del Señor. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor. Porque muchos predicaron, amén. Pablo, ¿cómo predicó? ¿Cómo abrió iglesia? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Cómo él se esforzó, hermano. Cómo se negó muchas veces. Él teniendo una buena posición lo dejó todo y dice que obedeció a la voz para predicar el evangelio. Pablo también puede haber dicho, bueno, yo también me despojé, Cristo se despojó de arriba de lo del cielo, amén, pero yo me despojé aquí ahora de lo de la tierra. Amén, era un hombre honrado, un hombre, verdad, hermano, cierto, en sus colaboradores, amén, en los judíos,
era un hombre reconocido. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero Pablo no era mayor que su maestro. Pedro no era mayor que su maestro. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Ni el enviado es mayor que el que le envió. Por eso tenemos que tener cuidado cuando actuamos. Porque en la iglesia primero está el Señor. Amén. Y nosotros con todas las cosas tenemos que hacerlo con temor delante de la presencia de Dios. Voy a hacer algo, Señor, que salga, no que salga en tu voluntad, sino que conforme, amén, se me ha ordenado, o conforme, verdad, hermano, cierto, tú quieres que se hagan las cosas, amén. Porque no podemos hacer las cosas a nuestra manera. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Cuando hacemos las cosas a nuestra manera, amén, el Señor, Dios bendiga a la iglesia del Señor, nos hace, verdad, hermano, vivir semanas y meses, amén, tratando de recobrar lo que habíamos perdido. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Así que Dios nos ayude en el día de hoy, porque si queremos servirle a Dios, tiene que hacer conforme al mandato de que Dios, verdad, hermano, cierto, nos ordena a nosotros, amén. Dice también ahí la palabra del Señor, amén. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al 8. Actitud que Cristo tenía, que nosotros debemos imitar, amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, el Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Forma de siervo. Dios bendiga a la iglesia del Señor y la sociedad, hermano. Amén. En todo lugar hay orden, hay sometimiento, en el trabajo, en el colegio, en todo, ¿verdad, hermano cierto? Orden establecido acá en la tierra. Hay, ¿verdad, hermano cierto? Al cual nosotros tenemos que obedecer o seguir. Primeramente a Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Si no obedecemos a Dios, ahí va todo equivocado para abajo. Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta mañana, amén. Amén, primeramente a Dios, porque así los habla la Escritura, amarás a tu Dios. Amén. Así es lo primero que le dijo el Señor al pueblo de Israel, amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser, o sea, completamente, hermano. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y es la base para que nosotros podamos ser buenos servidores delante de la presencia de Dios, amén. Y se ha hecho semejante a los hombres, amén. El 8 dice, ¿cuántos quieren servir todavía? Amén. Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque Él dice que Dios los preparó a los discípulos. ¿Cuántos los preparó? Muchas veces nosotros escuchamos un mensaje, amén. Recibimos un sueño, que a mí me pasa muchas veces por la misericordia de Dios. Amén. Leemos la palabra y ya queremos partir. Y ya queremos hacer. ¿Y cuánto tiempo el Señor, hermano, discipuló a los discípulos? ¿Cuánto? Yo creo que ustedes deben saber. ¿Cuánto? A ver. 3 años. 3 años y algo. Amén, porque Jesús tenía 30 y a los 33, ¿cierto? Él entregó su vida y se fue a los cielos. Y desde que recibió, Dios bendiga a la iglesia del Señor, aquella verdad, hermano, ¿cierto? A los discípulos les escogió, amén, porque ellos tenían que recibir la enseñanza del Maestro. Dios bendiga a la iglesia del Señor. En algunas ocasiones los mandó, ¿cierto? Como decía, de 2 en 2 a las casas, a orar por los enfermos, amén, para Él supervisar. Porque todo lo que está tal vez escrito, ¿verdad, hermano? Lo que habló con ellos no está escrito aquí en la palabra. Y quizás le dijo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, hiciste bien, o quizás te faltó algo, o quizás, ¿cierto? No hiciste lo que te dijo, lo que te dije. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque Él era el Maestro. Dios bendiga a la iglesia. Así nos enseñan, hermano, en el colegio, cuando nos hacían pasar a la pizarra y nos dan dar una exhortación de algo o resolver un problema. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Ahí tenía que estar, Dios bendiga a la iglesia del Señor, para que cuando Él se fuera, Él dijera, Dios bendiga a la iglesia del Señor, ahora yo me voy, pero enviaré a otro consolador.
el cual estará, Dios bendiga a la iglesia del Señor, todos los días de vuestra vida con nosotros. Pero ¿quién es ese Espíritu Santo? Ese Espíritu Santo es Jesús, ese Espíritu Santo es Dios. O sea, Dios bendiga a la iglesia del Señor cuando Dios nos llamó a esa libertad tan grande, que nos sirva, como decía el versículo 13 de Gálatas, que nos sirva, ¿verdad, hermanos? Para ocasión a las cosas de la carne o para las obras, ¿verdad, hermanos? Cierto, nuestra, sino que para que nosotros, Dios bendiga a la iglesia del Señor, nos entreguemos al servicio, ¿verdad, hermanos? Cierto, de la iglesia. ¿Cuántos lo creen así en esta mañana, hermano? Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque muchos podemos decir, pero como no le vemos, fue el Espíritu Santo. Pero Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo también demanda. Dios bendiga a la iglesia del Señor. No solamente viene a consolarle. Dios bendiga a la iglesia en esta mañana. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Hermano, Él no retrocedió. Hermano, Él no se estancó. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Fue llamado a una misión, amén. Fue llamado y es la voluntad de Dios para nosotros. Dios dice que nosotros tenemos que ir de cómo, de victoria en victoria. ¿Cuántos lo creen así esta mañana, hermano? Ahora, si nosotros, Dios bendiga a la iglesia del Señor, muchas veces nos detenemos, amén. Muchas veces Dios bendiga a la iglesia del Señor, nos cuesta avanzar. Es porque son obstáculos que nosotros tenemos que superar. Es porque Dios tiene que trabajar en nuestras vidas, amén. Este no es Fantasilandia, hermano, que nosotros nos vamos al tobogán y andamos para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Amén. Y Dios nos ayuda, amén. Porque uno puede tomarle el peso de una manera a las pruebas o a las dificultades, pero otras de otra. Porque cuando andábamos en Fantasilandia, yo creo que todos lo hemos visitado. Cuando íbamos arriba, muerto la risa, y cuando íbamos abajo, nos reíamos de susto, pero nos reíamos igual. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y las cosas de Dios no son así. Tenemos que aprenderlas a tomar. Porque un día, como decía, siempre le hemos dicho, un día Dios va a trabajar con usted. Y el otro día Dios va a trabajar conmigo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Cuántos lo creen así en esta mañana? Amén. Entonces dice que esa era la actitud de Cristo. Amén. Si Cristo se humilló para servir, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo, hermano? Dios bendiga a la iglesia del Señor. No nos creamos el cuento de que somos ese que dice la palabra, pero no lo tomemos a nuestra manera cuando dice que somos un pueblo especial. ¿Verdad, hermano? Una nación santa. Sí, somos especiales, pero nunca tanto. Amén. Si todos, hermanos, cierto, todos nos miramos en el espejo de aquí de esta palabra del Señor. Así que en esta mañana no me mira a mí, mírese usted en el espejo. Porque así dice la Escritura, mírese, hermano. Para que se vea sus ojos, para que se vea su cara, para que vea su boca, si ríe o no ríe, si alaba o no alaba. Dios bendiga a la iglesia del Señor, para que se vea. ¿Y sabe que este espejo es de cuerpo completo? Dios bendiga a la iglesia del Señor. De cuerpo completo es el espejo que Dios tiene para nuestras vidas, hermano. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice así la palabra del Señor, amén. Filipenses 2, 3 y 4. Vamos a retroceder unos 2 versículos. Y ella nos dice cómo servir al Señor. ¿Cuántos quieren aprender, hermano? O que Dios les recuerde cómo nosotros tenemos que servir al Señor. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimándolos cada uno a los demás como superiores a Él mismo o a nosotros mismos. Amén. Nada por contienda, nada por vanagloria. Vanagloria es algo para sacar provecho, como decía, de nosotros mismos y para honrarnos a nosotros mismos. Porque Pablo lo decía mucho, amén, predican así y lo hacen por estos motivos, amén. Pero él también decía, bueno, gloria a Dios, que el evangelio es predicado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y el que lo hace de esta manera, él dará su cuenta delante de la presencia del Señor. Y esto no es solamente para el predicador. Y muchas veces cuando uno habla esto, es para el que predica arriba en el púlpito. Es para cómo llevamos nosotros el evangelio. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga nuestras vidas, amén. Y decía, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad,
estimándonos cada uno los demás como superiores a Él mismo. Sigamos leyendo el cuadro. Gracias, Jesús. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también, dice, por los de los otros. No es para nosotros, es por los otros. ¿Se da cuenta? Dios bendiga a la iglesia del Señor. O sea, nosotros tenemos que preocuparnos de nuestra vida espiritual, sí. Nosotros tenemos que orar, ayunar, tenemos que leer la palabra porque nosotros tenemos que consagrarnos para Dios. Eso tiene que pasar, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero nosotros cuando hacemos algo, ¿verdad, hermano? Cierto, eso que hemos recibido, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, Dios nos guarde, amén. Tiene que también, ¿verdad, hermano? Aquel que nos ve, aquel que nos mira, nuestro testimonio, amén, nuestra obra. Dice que cuando nosotros hacemos algo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, también aquel que observa, o el que mira, o el que oye, Dios bendiga a la iglesia del Señor, aprende también a conocer de la palabra del Señor, porque lo hacemos también por ello. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Como en aquel tema cuando Pablo le hablaba ahí en la cena, que uno estaba en una discusión, ¿se acuerda usted sobre lo que tenían que comer, sobre lo que tenían que, verdad, hermano, no comer? Y unos decían, unos comían y otros no comían. Unos sabían que sabían más que los demás, por eso decían, bueno, a mí no me afecta nada. Pero Pablo les dijo, amén, muchas veces por conciencia, amén, muchas veces nosotros, para no dar tropiezo a los demás, así nosotros no tenemos que hacer cosas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga nuestras vidas, amén. Dios nos ayude y nos guarde en esta mañana, amén. También habla ahí la palabra del Señor, amén, en Romanos 1:16. Pero el apóstol Pablo decía que el mayor del servicio era, verdad, hermano, de llevarles la palabra del Señor. Porque no me avergüenzo, dice, del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces dice que el servicio de Pablo, de la palabra del Señor, de pararse a predicar en la esquina, de meterse a la sinagoga, amén, dice que él no se avergonzaba. Amén, hermano. Dice que él no se avergonzaba de todo aquello, porque él tenía que dar un servicio a la iglesia. Él daba un servicio a Dios. No me avergüenzo del evangelio. Y otra cosa que también tenemos que tratar en nuestras vidas, me avergonzaré yo de predicar la palabra del Señor, amén, en la esquina, a la vuelta, al frente de la casa. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y si no nos avergonzamos, entonces ¿qué tenemos que hacer? Predicar la palabra del Señor, amén, porque dice que esta es salvación para los judíos, para aquellos que están descarriados, hermano, para aquellos que se han apartado. Usted tiene que predicar, usted tiene que ponerse, ¿verdad? Dios bendiga a la iglesia del Señor ahí para dar testimonio, como decía nuestro hermano en delante. Porque Dios bendiga a la iglesia del Señor. En cuanto muchas veces estemos en aquel lugar, tal vez todos no vamos a alcanzar a dar nuestro testimonio, amén. Pero sí, con su presencia usted ya está testificando, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? De que está sirviéndole al Señor, amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga nuestras vidas. Y dice, porque no se avergonzaba, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? De entregar ese evangelio tan grande, amén. Dice 2 Corintios 4:5. Gracias, Señor Jesús. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice, sino a Jesucristo como Señor. Amén. No es para nosotros, como decía, nos deja claro el Señor ya esa palabra, amén. Que cuando yo hablo, yo predico, yo oro, yo sé, haga lo que quiera, lo que pueda la iglesia como una oportunidad de algo. No es para que yo salir bien parado, no para decir lo que a mí me gusta, no para Dios bendiga a la iglesia del Señor hacer lo que yo quiero, amén, sino que para qué, para que el que se merece la gloria, para que el que se merece la honra, Dios bendiga a la iglesia del Señor, no para predicarnos nosotros mismos, amén, o para guardar nuestro testimonio, sino que a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesucristo. El servicio, la negación, amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Como Dios nos habla, ¿verdad, hermano? Y nos aconseja cómo nosotros tenemos que hacer. Dios bendiga a la iglesia del Señor y actuar delante de la presencia del Señor. Dice que en 2 Corintios 11:29,
nos habla también la palabra del Señor, amén, ahí, porque Pablo les enseñaba a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, recuerde que ella, se habla en la escritura de que había una iglesia bendecida en la parte espiritual. Una iglesia bendecida, ¿verdad? Tal vez en la alabanza, los dones, la profecía, en la palabra. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Una iglesia, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? En cuanto se manifestaban tantas cosas hermosas, pero como Pablo tenía que exhortarle, hermano, que tenían que amarse uno a otro. Porque ese amor tiene que ser sincero. Amén, amén, Padre. Y muchas veces nosotros amamos a algunos, pero no los amamos a todos. Masticamos a algunos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero no nos tragamos a todos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces que nosotros, hermanos, no nos engañemos nosotros mismos, porque Dios no puede ser burlado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y nos guarde. ¿Quién dice aquí Pablo? Amén. De acuerdo al servicio que él realizaba, porque él también padecía lo que nosotros padecimos. Él decía, al estar enfermo de alguna otra condición, y como pregunta dice, ¿quién enferma? Y yo no enfermo, decía. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y nos guarde. Él pasaba, ¿verdad, hermano? Cierto, muchas dificultades. Dios bendiga a la iglesia del Señor y aflicciones. Tal vez no era una persona él probada en la parte del mundo. Recuerde que usted tenemos 3 enemigos. Amén, ya voy a estar terminando. La carne, el diablo, el mundo. Y si no lo suelta el diablo, lo agarra la carne. A veces parecemos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén, pelote ping-pong. Si no, ¿verdad, hermano? Lo suelta el mundo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, nos agarra el diablo. Pero dice que Pablo, él no tenía ese problema. Porque él decía, yo ahora yo estoy crucificado. ¿Cuántos han crucificado su carne, hermano? ¿Cuántos ya han dejado el mundo de lado? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Como decía él, bueno, yo me enfermo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero no por ser un desobediente. Amén, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Muchos hacen tropezar y yo también me enojo, yo me indigno, decía Pablo, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y él era, verdad, hermano, probado por el servicio, cuanto Dios le dijo que era necesario padecer por la causa de Cristo. Porque él le dijo, ¿te gozaste mucho, Pablo, en el mundo? ¿Cómo tomaba a los cristianos? ¿Te gozaba cómo era honrado? ¿Cómo la gente te honraba? ¿Cuánta sabiduría no tenía aquel varón? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y ahora le dijo, ahora que viene a Cristo, va a conocer la otra cara de la moneda. Y yo le pregunto en esta mañana, hermano, ¿usted quiere conocer o no quiere conocer la otra cara de la moneda? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y nos guarde en el día de hoy. Dios bendiga a su iglesia. Dios bendiga nuestras vidas. Amén. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 4. Porque no es fácil. Amén. Yo lo entiendo, pero no me gusta tampoco en el altar decir y si lloro, lloro por motivos personales, por motivos con Dios, pero no quejándome. Dios bendiga, porque tampoco es agrada a Dios. Yo no sé si lo han hecho aquí, amén, Dios, pero yo recuerdo mucho mi niñez y me acuerdo muchas veces hasta de la oportunidad. Y algunos hermanos pedían oportunidades y a veces eran para puro quejarse, para puro lamentarse, lo malo que le pasaba en el Evangelio y la prueba y esto y aquí y allá. Dios bendiga a la iglesia del Señor y uno nunca los veía cambiar. Y Dios bendiga a la iglesia del Señor. Como había uno que era re bueno para pedir oportunidades, amén, y en una oportunidad le gustaba mucho el rodeo, la medialuna, amén, hasta que un día el toro lo pilló. Se demoró mucho en abrir, usted sabe que le abren la puerta al toro. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y ese era de los hermanos que no hallaba a la hora que terminara la reunión. Y ese era de los hermanos que no les gustaba escuchar el mensaje completo. Bueno, y se apuró, ¿verdad, hermano? Hasta cuando el toro le alcanzó. Y le apretó con aquella puerta. Dios bendiga a la iglesia del Señor, hasta que tal vez nunca más se olvidó. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque el mundo, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Son para las personas del mundo.
para los que estaban en el mundo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, necesidades y en angustia. Amén. Porque ¿quién, hermano, ha prometido otra cosa? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Bonitos fueron los salmos, me alegro. Los proverbios, me alegro. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Son promesas de Dios. Amén. Pero también el Señor nos quiere enseñar en este discipulado. Amén. Y este mensaje, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que cuando Pablo predicó, el diablo también se le levantó. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y cuando se levantó, él dijo, nos recomendamos como ministro. O sea, él ya estaba seguro que le servía y no quería retroceder. Ya no tenía opción de retroceder. Dice, de mucha paciencia en tribulaciones, en necesidad y en angustia. Él pasó necesidades ahora. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Tuvo tal vez mucha abundancia, pero en necesidades también aprendió a vivir, decía Pablo. En tribulaciones la gente le perseguía, muchos le rechazaban y le apedreaban. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga, le cuesta servir al Señor, amén. Pero dice que nuestra decisión tiene que permanecer delante de la presencia de nuestro Dios. Dios bendiga la iglesia del Señor, amén. Y dice también más adelante, sigamos la lectura, amén. En azote, en cárceles, mire cómo de qué manera era aprobado este varón. Yo no sé cuántos de nosotros nos ha aprobado así el Señor. Y muchas veces nos quejamos de una prueba pequeña. Amén, Dios bendiga a la iglesia del Señor y nos lamentamos tanto. Pero mire lo que pasó el apóstol. En azotes, en cárceles. Alguien de nosotros, me preguntaba otra vez, ¿conoce la cárcel? Ojalá que nunca la conozcan. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Ni por fuera ni por dentro. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude. Y ellos eran, ¿verdad, hermano cierto?, prisioneros por la causa de Cristo. En tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayuno. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Sigamos leyendo, amén. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero. Dios bendiga a la iglesia del Señor. El 7 dice, vamos a leer hasta el 8, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Lo que tenía Pablo, hermano, era alguien que tenía metida la palabra de Dios en el corazón. Y no cualquiera se podía, ¿verdad, hermano cierto?, le podía hablarle a Pablo o enfrentarse a Pablo. Recuerde que en una ocasión reprendió a Pedro y Pedro no tuvo nada que decir porque le estaba diciendo la verdad. Entonces la palabra de Dios, amén, muchas veces para poder nosotros, cierto, edificarnos y cortarnos la rama. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Cortarnos la rama para que podamos servirle al Señor. Las que muchas veces nos estorban a nosotros, amén, son las ramas las que dan sombra muchas veces y nos dejan después madurar el fruto. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por honra y por deshonra, decía Pablo, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O sea que él, ¿verdad, hermano cierto?, es lo que se había dispuesto a hacer en la obra de Dios, lo cumplió. ¿Cuántos lo creen así en esta mañana? Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Segunda de Corintios 11, 24, 28. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. 39 azotes, 5 veces, hermano. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Sigamos leyendo, amén. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en el desierto, peligro en el mar, peligros entre los falsos hermanos. Dios bendiga a la iglesia del Señor.
todos esos peligros y todas esas dificultades, dice que había pasado, Dios bendiga a la iglesia del Señor, o estaba pasando, amén, el apóstol Pablo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, segunda de Timoteo 2:10. Te alabamos, Jesús. Por eso la pregunta siempre va a estar, ¿queremos todavía ser siervos o ser servidores de otro? ¿De qué manera? Cumpliendo la palabra del Señor. Dios bendiga. Por tanto, todo lo soporto, dice, por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. El amor que Pablo tenía a la obra de Dios, ¿se da cuenta? El amor que Pablo tenía a lo suyo. Pablo amaba tal vez su familia, Pablo amaba a sus hijos, amaba a su esposa, amaba su nación, amaba a los escogidos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso dice que él se negaba. Amén. Y ahora dice que él, ¿verdad? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Él decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, Dios nos guarde en el día de hoy. Amén. También nos habla ahí en 2 Corintios 8:4. Pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en el servicio para los santos. El servicio también es dar. Dios bendiga a la iglesia del Señor como a la iglesia de Tesalónica. 2 Corintios 9:6. Gracias, Señor Jesús. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Lo que siembra usted, eso va a cosechar. A lo mejor no sembró fe, por eso no produjo fe. A lo mejor habló de pura enfermedad, hermano, porque como yo siempre he dicho, amén, a veces algunos cristianos, cristianas, se saben la lista de los remedios, pero para todas las enfermedades. Y tienen fe, y dice que tienen fe. Y tal vez sembramos para eso, por eso cosechamos enfermedades. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Tal vez Dios bendiga a la iglesia del Señor muchas cosas. Tal vez puede ser una lista muy larga. Mentira, ira, contienda. Y tal vez cosechamos todas esas cosas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque es en la ley. Dios bendiga a la iglesia del Señor, del sembrado y de todo lo que corresponde a los frutos de la tierra. Y esos también son los frutos para nosotros. Dios bendiga a la iglesia del Señor. No vamos a esperar frutos del Espíritu. Si hemos sembrado para la carne. ¿Cuántos lo creen así en esta mañana, hermano? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude. Hebreos 6:10. Porque si Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido los santos y sirviéndoles aún. Que Dios nos ayude, hermano, ¿ven? Entonces Dios no es injusto, Dios no se olvida. Cuando tratamos o cuando hacemos lo bueno, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero tenemos que saber sembrar para poder, ¿cierto?, en la siega gozarnos. Dios bendiga a la iglesia del Señor de esas preciosas gavillas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Le invito a ponernos en pie en esta mañana, amén, para estar orando al Señor por su palabra. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿A cuántos servidores en esta mañana ha hablado el Señor a su vida? Amén. Recuerde que aquí hay un altar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. No hay cupo disponible para el altar. Todo el que pueda pasar lo puede hacer en esta mañana. Amén. Y diciéndole al Señor, gracias, Señor. Usted convérsele con